Comentamos desde muy temprano que desde el punto de vista de los senadores de oposición, en la sesión nocturna entre viernes y sábado, en la que los senadores del oficialismo aprobaron una veintena de reformas en unas cuantas horas, en esa sesión, dicen los opositores, pues se dieron muchas irregularidades, como violaciones al procedimiento legislativo. Y esto podría dar pie a recursos que se presenten ante la Suprema Corte y eventualmente la nulidad de estos procesos. Vamos a hablar al respecto con Germán Martínez, senador del Grupo Plural. Germán, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Un gusto estar contigo. ¿Han hecho una revisión minuciosa de lo sucedido y han llegado a la conclusión de que se dieron esas irregularidades que mencionamos? Sí, bueno, en eso estamos y estamos a la espera de que se publique oficialmente en el Diario Oficial de la Federación todo este bodrio legislativo que se aprobó, sinceramente. Yo sí veo un potencial invalidatorio Uh-huh. de ese procedimiento legislativo y lo veo enorme. Lo veo fundamentalmente por resoluciones de la Corte ya en precedentes anteriores, Uh-huh. porque hay, lo digo, esos son técnicos, son conceptos técnicos, pero que son fácilmente entendibles. Porque hay una nula equidad en la deliberación, por ejemplo. Uh-huh. Nula equidad en la deliberación, pues solo estaban ellos. Hay una nula publicidad de los actos que se iban a aprobar. No se publicaron con tiempo en la Gaceta, Uh-huh. en el periodiquito interno del Senado. No hubo participación de las minorías a la hora de crear, modificar o reformar o suprimir normas. No hubo consulta previa a los afectados, no hubo parlamento abierto. Hay un ataque, Pascal, fundamental a la división de poderes. El presidente cree que es dueño, patrón, amo, mayordomo de este país y todos los demás somos súbditos que nos debemos agachar a sus deseos. Eso no es una república desde Benito Juárez, al que tanto invocan y tanto traicionan. La democracia es parte de la república y la república está dividida para su ejercicio en un poder que ejecuta, otro poder que hace leyes y otro poder que revisa, y falta que revise estos conceptos que acabo de decir, el Poder Judicial, y ya anulado. Para mí es complejo el asunto, pero considero que si se siguen los precedentes, si se siguen las resoluciones anteriores, por supuesto que, Pascal, esto se va a derribar rápida y consistentemente. Yo recuerdo, Germán, en la columna que se publica el día de hoy, el caso de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que Exactamente. el año pasado la Corte, justamente por pues estas inconsistencias, estas anomalías en el procedimiento, pues anuló los cambios a esta ley que derivaban de 2017. ¿Es un caso semejante? Sí, sí, y hoy Cosío también en otra columna en el Universal lo recuerda, el ministro Cosío, José Ramón Cosío. Mira, hay que decirle a la gente que hacer leyes es como una receta de un pastel, tiene Uh-huh. su procedimiento. No empiezas a batir el huevo si no le echas la harina. No, en fin, hay tiempos, hay plazos, Uh-huh. y yo sí digo dos cosas concretas. Para cambiar la sede donde se legisla, debe haber causa de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cuál es la causa de fuerza mayor o el caso fortuito para cambiar la sede y que lo justifiquen? Van a decir que nosotros tomamos la tribuna. Sí. Pues nosotros la tomamos porque el INAI debe nombrarse. La Constitución habla de nombrar, Uh-huh. Pascal, no de someter a votación, no de enlistar, que Uh-huh. no nos den a tole con el dedo. Uh-huh. Segundo, la senadora que estaba en el Parlamento Europeo el 28 de abril, al mismo tiempo, he visto yo el multimedia, el centro de multimedia del Parlamento Europeo, donde participó el 28. Ahí están todas las redes del Parlamento Europeo. Y al mismo tiempo, el día 28, pidió licencia y ya Uh-huh. no valía que estuviera acá. Entonces, ¿en qué? Y además, la licencia, conozco la licencia, también debe haber una causa que invoque. No hay causa que invoque. O sea, de veras hicieron una marranada legislativa, Uh-huh. Pascal, perdón por la expresión,
pero eso es un estercolero. Hay un procedimiento para hacer leyes, no es nada más presentar unas hojas a como quiere el presidente y darle más poder a los militares y quitar la financiera rural y afortunadamente quitar el experimento caprichoso del INSABI que tantas muertes debe. Y en fin, yo sí considero que hay insisto, la palabra es de los jueces, potencial invalidatorio en ese acto legislativo que por lo demás dejó a Monreal en la nada política. Le agradezco mucho al senador Germán Martínez del Grupo Plural que me haya esperado en la línea para seguir conversando sobre lo ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en la sesión que los senadores del oficialismo realizaron en el patio de la casona de Jicotencatl, que se habilitó como sede alterna del Senado y en la que fueron aprobadas una serie de leyes por la instrucción del presidente López Obrador y que en este proceso la oposición considera que se violó el procedimiento legislativo. ¿Cuánto tiempo tienen, Germán, para presentar los recursos ante la Corte? Son varios momentos, porque hay varias impugnaciones. A partir de que se publica, por eso es importante esperar a que se publiquen, que se vaya publicando cada una de las leyes se puede impugnar. Yo no impugnaré la ley de 3 de 3 para que los agresores sexuales, los violentadores machistas que agreden a una mujer, no puedan tener cargo público, como ya lo hemos visto en algunos candidatos de Morena. Eso yo no lo voy a impugnar, a pesar de los procedimientos, por el fondo del asunto. Pero donde hay fondo del asunto y donde hay procedimiento, tenemos hasta 30 días para una acción de inconstitucionalidad, hay 40 días para un amparo, hay para controversias constitucionales otros plazos y para algunas aclaraciones tenemos otros plazos. Pero sí tenemos un tiempo relativamente breve para un estudio profundo, que el estudio profundo ya inició, pero no es sobre los documentos preliminares, digamos, sino es hasta que sobre el documento se publique en el diario oficial de la Federación y adquiera vigor. Entonces esperaremos eso. ¿Impugnarás, por ejemplo, la disolución del INSABI? Es una muy buena pregunta. Impugnaré el artículo 29, lo tengo claro en la cabeza. Yo siempre voy a apoyar el IMSS Bienestar. Yo tengo claro que el artículo 29 de la Ley General de Salud, porque lo estudié, quería yo dar ese debate sinceramente, Pascal, en el Compendio Nacional de Medicinas, de Medicamentos, establece hoy por hoy la ley en vigor, o digamos la ley antigua, la ley derogada, que el Estado está comprometido a garantizar todos los medicamentos. Y en la nueva ley, el artículo 29 dice que no, así de sencillo, le quitaron eso. Pero yo sí voy a fortalecer al IMSS Bienestar. El problema del IMSS Bienestar es que le metan dinero del presupuesto en el ramo 12 y en el ramo 19 y los estados le metan dinero. Si le meten dinero, el IMSS Bienestar sabe cómo hacerlo. No es el Seguro Popular y por supuesto no es el INSABI, que qué bueno que ahora lo dirige un arqueólogo, porque eso quedó en ruinas. Sinceramente, eso fue un experimento muy malo, pero el IMSS Bienestar sí sabe qué hacer, por lo menos en algunos padecimientos y por lo menos en algunos hospitales rurales, donde los más desfavorecidos, que no tienen IMSS, por lo menos los pueden atender, no con toda la cobertura que al instituto. Y si le empiezan a sacar dinero al IMSS, lo van a acabar de matar al IMSS, porque el dinero, estoy hablando de las cuotas obrero-patronales, del IMSS que le llaman ordinario. Otro es el IMSS Bienestar. Y el IMSS Bienestar hay que subvencionarlo con dinero público de la Federación y de los estados. Ese tampoco lo pienso yo, Germán Martínez, hablo solo por mí, impugnar. Pero sí estoy preparando algunas impugnaciones en CONACYT, en la ley minera y en el militarismo. Germán, por otro lado, en el bloque anterior, al final me mencionabas las consecuencias que esto tendrá para el liderazgo de Ricardo Monreal. ¿A qué te referías? Yo no sé si habló contigo, pero yo lo oí y ahí están sus redes sociales, llenándose la boca diciendo que vamos a hacer la cámara revisora, así con grandilocuencia. Bueno, eso precisamente nos dijo a nosotros. Pues y que no iba a haber fast track, pues, y que en 10 minutos aprobaban una reforma constitucional. Yo lo he dicho con toda claridad, te lo digo a ti, los coordinadores en el Senado no es Monreal,
es Marcelo Ebrard, coordina unos, Adán Augusto coordina otros y Claudia Sheinbaum coordina otros. Ujú. Monreal no coordina y yo creo que ya no le cree ni el santo niño de Atocha de Platero, Zacatecas. Oye, y el presidente Yo, coordina a los coordinadores, ¿no? por supuesto que él es Ujú. el coordinador supremo de toda la Unión, y Ujú. él es el dueño, él es el nuevo Maximiliano, no es el nuevo Benito Juárez. Entonces, yo sinceramente creo que esta Cámara avaladora de los caprichos del presidente, pues Monreal quedó ya, hay caricaturas, ya es común, no es original, pues como el perro de las dos tortas. Nosotros le votamos en septiembre pasado para ser presidente del Senado, con nombre y apellido, la oposición entera, en una, Pascal, te lo digo con toda claridad, en una operación hablada con él. No, pusimos su nombre, borramos el de Armenta y pusimos su nombre con el aval y la autorización de él para que luego pues saliera y se rajara, para que entienda la gente, se rajara. Y luego vota el militarismo él solo y a los demás les dice que no, que no. De Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria de la UNAM, cuando es maestro de la UNAM, no ha dicho ni media palabra. Y ahora con esto, pues nos quiso atropellar, nos quiso tomar el dedo en la boca, pasar por encima. Y sí, pues nos pasó por encima, como un ladrón pasa por encima del dueño de una casa cuando va a robar una casa, como pasan por encima los violentadores sexuales, por encima de una mujer. Sí, nos pasó por encima, como pasa por encima el que mata y desaparece mexicano. Sí, nos pasaron por encima, como el narco en Tamaulipas está pasando ahorita por encima de Tamaulipas, pues así Monreal pasó por encima de la oposición y pues yo ya no le creo, no le creeré ni media palabra. Por último, Germán, ¿crees que con esto el oficialismo ya dio por cerrada esta legislatura? Digamos, este frenesí de aprobaciones tuvo que ver con que viene luego el juego de la sucesión y la designación del candidato de Morena y ya no habrá mucha actividad en las cámaras. Híjole, viéndolo, yo ya lo deseo, Pascal, que ya no se les ocurran más cosas. Ujú. Todavía se oyen rumores de una reforma al Poder Judicial, pues Ujú. no le gustan los contrapesos al presidente. Y por el otro lado, yo insistiré judicialmente en que el origen de todo esto es el INAI y insistiré judicialmente para llegar y nombrar a uno del INAI. Ujú. No está satisfecha la sentencia de un juez Ujú. que nos ordena nombrar 2 miembros del INAI, porque la Constitución habla en el artículo 6 al menos 5 veces, Pascal, de nombramiento, Ujú. no en deslistamiento, no de votación, no de propuesta, no de comparecencia, no, nombrar, y nos da la posibilidad de nombrar sin tomarle en cuenta en tercera ocasión el parecer al presidente de la República. Ahí está el procedimiento en el artículo 6 de la Constitución. Si ya 2 veces no pasó, lo podemos volver a votar y si al presidente no le gusta, se la tiene que tragar el que diga el Senado de la República, el Senado de la República. Entonces, estamos en falta. Ujú. Yo espero que esos nombramientos todavía tengan vida y los pueda aprobar un Congreso, pero que ya, por favor, la diarrea legislativa pare, por el bien del país, ya paren de destruir algunas cosas que tenían defectos, muchas, pero que algunas funcionaban. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que viene, Germán, y te agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, Pascal, muchas gracias. Al Gracias, contrario, buen gracias. día, buen día. Germán Martínez es senador del Grupo Plural.